1932, Henry Ford subió el salario unilateralmente a los trabajadores. Y le preguntan a los empresarios, usted te está volviendo loco, ¿cómo tú subes el salario mal ejemplo. En medio de una crisis? Es una locura. Sin mal ejemplo. Y ahí la respuesta que el líder dijo, bueno, yo soy el mayor empleador de los Estados Unidos. Y si mis empleados no tienen con qué comprar carros, yo no vendo carros. Así es, claro. Oye, qué concepto más sencillo, elemental él tenía. Sí. Pero, observa esto, eso era en el momento de la economía nacional. Él sabía que sus ingresos y sus beneficios estaban determinados por la economía nacional. Mercado interno. Por el mercado interno. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que cuando yo, como empresario, tengo mucho dinero excedente, en vez de meterlo en nuevas áreas que generen empleo, lo meto en reingenierías financieras. Esa es la diferencia de cuando Henry Ford. Este tipo ahora no tiene la necesidad de aumentar el salario a sus trabajadores o estimular que esto pase, porque él puede, haciendo reingeniería financiera, tener mayores o iguales beneficios que haciendo el riesgo de una empresa que genere empleos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa es una gran particularidad de esta crisis, la del 29. La crisis, sus soluciones no están pasando por la nueva generación de empleos, lo que implica que el problema social va a ir rezagado con respecto a la solución de la crisis. En 1929, como estaba ligada la generación de empleos al crecimiento mismo de las empresas, el dinero que se ganaban las empresas volvían y lo invertían en nueva generación de empleos. Entonces, una cosa resolvía la otra. Estaba mirando ahora que el señor Kellogg's, de los Cornflakes, hizo algo parecido a lo de Henry Ford, porque él lo que hizo fue que redujo el horario de trabajo a 6 horas, la jornada, pero creó 4 turnos de a 6 horas. Exacto. Es decir, a los que estaban les quitaba 1 hora, pero entonces creó 2 turnos más. Exacto. Es decir, hizo 4 turnos y le permitió emplear más personas. Trabajemos menos tiempo, pero trabajemos todos. Sí. Bueno, entonces, estas reingenierías financieras que consisten en apalancarse o utilizar el dinero que me gano para invertirlo en un tipo de figura económica financiera, que hay más de 100 figuras nuevas, que nadie las conoce, ni ellos mismos a veces saben lo que son figuras nuevas que se viven creando para especular, fundamentalmente. Bajo este esquema, es muy difícil que la crisis tenga una solución completa y rápida, porque lo que se va a ver es que el dinero va de nuevo a ir hacia las actividades especulativas. Observen que quien está invirtiendo en los sectores productivos es el gobierno. Las empresas siguen recogidas. Así es. Y lo poco que invierten, lo invierten en el capital financiero o en los commodities, pero no invierten en commodities como actividad industrial, sino en commodities como actividad financiera. El commodity visto como actividad especulativa, correcto. Entonces, es un concepto que hay que tener claro, porque se nos ha querido decir que una recesión es cuando tú tienes 3 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Es decir, plantear la recesión a partir del crecimiento de la economía, y eso es un grave error económico. Yo aprendí en economía que los padres, incluyendo Adam Smith, a sus obras de economía le llamaban economía política. Todos. David Ricardo le llamaba economía política, Carlos Mar economía política. Porque los padres entendían que no podían separar la economía ni de la sociedad ni de la política. Ahora han surgido corrientes que quieren plantear la economía matemática y la economía estadística, queriendo sacar la sociedad y sacar la política de la economía, como que es solamente un simple cálculo. Si la economía no es ni de izquierda ni de derecha, lo escuché yo una vez decir y que además es de cálculos. O sea, ¿qué tiene que ver la sociedad si esto es un problema de cálculos y matemática? Y no es verdad. La economía esencialmente es política y social. Y creo que es el gran error que están cometiendo para evaluar la crisis desde su origen hasta su solución. Así es. Seguimos con Gedeón Santos conversando aquí en Ojalá. La primera parte de la conversación, ustedes recuerdan, versó sobre el origen de la crisis, una crisis del consumo, fundamentalmente. Y en la segunda parte estuvimos viendo, Gedeón nos estuvo explicando que más que una crisis del consumo, estamos hablando también de una crisis social, de una crisis económica y de una crisis cultural,
Ahora bien, yo estoy seguro de que usted quiere saber qué falta todavía por ver, es decir, hacia dónde va lo que estamos viendo, es decir, la crisis, esos puntos verdes de que tú hablabas, brotes verdes de que tú hablabas ahorita, Roberto Gedeón, sí. ¿Qué hay de eso? En el segmento pasado quedamos en la idea de que el crecimiento económico se estaba determinando la recesión a partir del crecimiento económico. Y algunos economistas dicen que esa es una idea hasta perversa, porque no es correcto. Tú puedes hacer crecer una economía con préstamos. Te endeudas mucho, esa deuda, ese dinero entra a la economía, genera una dinámica y te hace crecer. Claro. Pero puedes crecer también importando. Importas cantidades de productos, estos productos circulan en la economía y te hacen crecer la economía. Eso no es un crecimiento sano, pero es crecimiento. Sí. Entonces, determinar que una recesión se da porque la economía crezca o no es un concepto equivocado. Y es el concepto que se está utilizando para determinar todas las etapas de la crisis en la prensa mundial. Por lo tanto, de entrada, están equivocados los conceptos que están normando la forma de hablar de la crisis. De definir y explicar. De definir y explicar la crisis. Entonces, de entrada, eso está mal. Así es. ¿Qué determina una recesión? 3 cosas. Cuando hay un bajo en el nivel de consumo, una baja en el nivel de consumo. Que la hay. Que la hay. Cuando hay una baja en la actividad industrial. Que la hay. Que la hay. Y cuando hay una baja en el empleo. Las 3 cosas siguen, ¿verdad? Correcto. Entonces, porque fíjense que las 3 cosas son economía real. Industrial, empleo y consumo. Entonces la pregunta es, ¿se ha reactivado el consumo? No. ¿Se ha reactivado la producción industrial? No. ¿Se ha reactivado la creación de empleo? No. Entonces, todavía se siguen perdiendo cada mes entre 150 y 250.000 empleos. Perdiendo. Solo en Estados Unidos. Sí. Entonces hay una imagen que decía... En España se perdieron 100.000 el mes pasado. Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, decía que, a referirse a los ciclos económicos del capitalismo, decía que él se le parecía a un corcho, que cuando dejaba de bajar en el agua, emerge de nuevo. Sí. El problema está que en los ciclos anteriores emergía de una vez, porque le hacía la presión del agua, ¿verdad?, hacia arriba. Pero ahora, el corcho, si lo vemos a partir no de la definición financiera de la crisis, sino de la definición de la economía real que estamos hablando, el corcho le va a ser difícil subir, porque el corcho está bajo. Yo lo que pienso es que... Alguien está agarrando el corcho. No, es que mientras se sigan perdiendo empleo, mientras la actividad industrial siga bajando, el corcho pesa mucho. El corcho sigue bajando. Sí. Entonces, para que la gente tenga una idea, vamos a seguir con el corcho para que tengan una idea. El corcho aplomado. ¿Cuándo se va a detener la crisis? Cuando el corcho deje de bajar. Claro. Ese es el primer elemento elemental. Dejó de bajar. Ahora, el que dejó de bajar el corcho dice que ya se acabó la crisis. No, dice que la crisis ya no baja más. Y ya es un gran paso. Señores, pero después que ya dejó de bajar, tiene que emerger. Volver a subir. Y volver a subir. Entonces, el problema es que puede ser que las fuerzas que lo hagan emerger no sean tantas para que suba rápido. Correcto. Sino que suba de manera muy lenta. Pero estamos refiriéndonos a los países ricos, a Estados Unidos en particular, y la secuela que ha dejado esta crisis en países pobres, con estructuras económicas débiles, con un gran problema social acumulado y un problema de pobreza. Como nosotros. Emerger de nuevo les resultará mucho más difícil a estos países que a países como Estados Unidos. Estamos hablando del África subsahariana, de países muy pobres realmente, que la crisis lo golpeó de manera contundente. Entonces, número 1, vamos a observar este panorama. Hay varios economistas que ven la crisis de 4 o 5 formas, pero vamos a poner 3. Unos ven la solución de la crisis, es decir, el corcho, que baje y sube, es decir, que sube el corcho, en forma de W. Es decir, el corcho baja, sube, pero no sube hasta el punto, sino un poquito. Como ahora, como que ahora tenemos la ilusión de que ya ha subido. Y entonces vuelve y baja, vuelve y cae, y vuelve y sube. Entonces en la tercera es que sube al punto original donde estaba. Bien. Ese es uno. Ese